¿Qué tal, alumnos, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a compartir en esta oportunidad un tema bastante importante en examen de admisión, el tema de eliminación de oraciones. Un tema que se ha vuelto ya un clásico en el examen de admisión de la UNI, en el examen de admisión de Federico Villarreal y también allá en Huánuco, en la UNEVAL. Vamos a atender, vamos a compartir la teoría, las características de un texto, los criterios de eliminación, el método de resolución. ¿Sí? Acompáñenme. Bien, vamos a empezar en esta diapositiva por la definición del ejercicio de eliminación de oraciones. Leamos. Ejercicio verbal que consiste en identificar la unidad informativa, la oración, impertinente en el texto. Motivo, debido a que atenta contra las propiedades del texto. Y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes las tres propiedades principales de un texto. El ejercicio es un texto bastante sucinto, bastante breve, que el autor luego ha pasado a dividir en 4 unidades informativas, en 4 oraciones, en 4 frases. Luego ha diseñado una quinta oración, y la ha insertado en el texto de tal manera que cuando el estudiante, el postulante lee el ejercicio, pareciese que todo está bien, todo es normal, pareciese que todo es coherente. Sin embargo, no va a ser así. Una unidad es la que debemos encontrar y eliminar por su impertinencia. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? La coherencia. Primera propiedad, la coherencia. Leamos. Es la propiedad que permite analizar el significado global del texto. ¿Qué supone eso? ¿De qué habla el autor? ¿Qué información brinda? ¿Y cómo se organiza, cómo se estructura esta información? Todos los enunciados, todas las oraciones, todas las informaciones deben abordar el mismo tema. Todo debe estar tejido. Todos los hilos deben estar bien dispuestos. Todas las unidades deben hablar del mismo asunto. La segunda propiedad se denomina cohesión. ¿Cuándo hablamos de cohesión? Es la propiedad que incluye a los mecanismos formales de forma que se utilizan para explicitar, para hacer evidente, las relaciones entre las diferentes partes del texto, sobre todo entre oraciones y párrafos. ¿Se dan cuenta? Ya no es el sentido global del texto. Ahora es por partes. Ahora es por partes. Los enunciados están vinculados gramaticalmente. Si la comparamos con la coherencia, a esta propiedad, los dos tienen que ver con la organización. Pero esta cohesión tiene que ver con la organización formal. Todas las unidades deben estar relacionadas, bien cosidas, bien unidas, bien conectadas. Y los elementos que van a servir para darle cohesión a un texto son en primer lugar los marcadores textuales. Vale decir, los conectores. ¿Sí? Los conectores permiten darle a un texto una correcta cohesión. La tercera propiedad de un texto se denomina adecuación. ¿Cuándo hablamos de adecuación? Es la propiedad que da cuenta de la relación del texto y su contexto. Es decir, permite entender cómo las oraciones se interpretan con relación a una serie de elementos extra lingüísticos. O sea, está fuera del texto. Es una información extratextual que va a permitir al lector, en este caso, entender mejor el texto, hacerlo más coherente. Un elemento extratextual se puede ejemplificar de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que leamos una entrevista
a un músico, ¿sí? Y de repente el músico en ese texto, en esa parte de la entrevista, nos habla sobre su alejamiento, ¿no? Alejamiento de las grabaciones de canciones. La adecuación se vería, se revelaría cuando nosotros conozcamos mejor los datos de ese músico. ¿Por qué dejó la música? Conocer algunos ingredientes, algunos elementos que el autor no ofrece en el texto. Esos elementos extratextuales van a permitir que justamente un texto sea mejor entendido. Abordaremos ahora los criterios de eliminación. En esta pregunta de eliminación de oraciones son 3 los criterios que vamos a observar. Primer criterio, denominada la redundancia. Cuando decimos que una oración se elimina por redundancia, cuando se repite inútilmente una información. A medida que se avanza en el texto, se debe agregar información nueva y relevante. Si es que esta oración no agrega una nueva información, no es relevante, es repetitivo, sea literalmente, sea en otras palabras, pues será un motivo para eliminarlo, porque no aporta con el texto. No aporta, es una información que ya en otra unidad, antes o después, está mejor establecida, más completa, más rica la información. Segundo criterio para eliminar una oración, la disociación, que es el criterio que más abunda, que más recurrentemente aparece en los exámenes de admisión. Cuando se aleja del tema desarrollado, así de breve, así de claro. Cuando esa unidad se aleja del tema desarrollado, pues hay que eliminarla por disociación. Las ideas expuestas deben ser pertinentes, es decir, han de estar relacionadas lógicamente con la intención que persigue el texto, el propósito del texto, y con la situación comunicativa en que se expresan. Si es que esta unidad no cumple con ese requisito, no apunta a enriquecer el tema, se aleja del tema, de repente hace un énfasis innecesario, ¿ah? De repente comete una digresión, se va por las ramas, entonces sería un motivo justamente para eliminarla, pues, por impertinente. El tercer criterio se denomina contradicción. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se contradice, cuando se va en contra, cuando se desdice lo sustentado por el autor. Es necesario que los datos fundamenten la tesis, ¿sí? Que no la contradigan, ya que atentaría también contra la coherencia. Si una unidad contradice a otras unidades o a otra unidad que sostiene la tesis, entonces habría que eliminarla, pues. Atenta contra la coherencia. Veamos ahora el método de resolución. Todo ejercicio demanda al estudiante, demanda al postulante un conjunto de pasos para resolver de manera eficaz el ejercicio. Por eso vamos a brindar nuestro método de resolución. Lo primero que debe hacer el estudiante, el postulante, cuando enfrente este ejercicio, es analizar, dividir las unidades, desmenuzar y sintetizar las oraciones. Analiza, divide y luego sintetiza, resume, reconstruye en pocas palabras. Luego vas a interrelacionar esas unidades que ya analizaste y sintetizaste. Vincula las unidades. Lee la primera oración y después de haber leído la segunda oración, pues hay que preguntarse qué tiene que ver la primera unidad con la segunda. Causa-efecto, todo parte,
esas relaciones van a ser importantes para poco a poco identificar el tema. Una vez que lleguemos a la quinta oración, después de haber analizado, sintetizado e interrelacionado todas las unidades, ya podemos identificar el tema central del texto. Nos vamos a dar cuenta que el texto tiene coherencia, el texto tiene cohesión, hay una adecuación y vamos a advertir que una unidad va a resultar impertinente y por eso tendremos que eliminarla, sea por motivo de redundancia, sea por disociación, sea por contradicción. Modelo de ejercicio. Normalmente estos ejercicios vienen cual si fuese un texto natural en un libro de corrido. En algunas ocasiones vienen las unidades una tras otra, ¿sí? De arriba a abajo. Veamos. Primera información. Los buenos padres viven sacrificándose por sus hijos. ¿Ya? ¿De quién hablamos? De los buenos padres. ¿Qué los caracteriza? El sacrificio. 2. Salen temprano a trabajar con la alegría del soñador. ¿Qué tiene que ver la segunda unidad con la primera? Que justamente la segunda unidad está brindando un ejemplo de este sacrificio de los padres, pues. Salen temprano a trabajar. Motivo, los hijos. 3. Están convencidos que en poco tiempo sus hijos serán más que ellos. Ese convencimiento que tienen los padres justamente es un motivo, es un estímulo para que se sacrifiquen, pues. Cuando se enferman, el sueño del triunfo de sus hijos es su milagrosa medicina. Por él trabajan, por él se sacrifican. Se pueden enfermar, sí, pero parece algo milagroso que la enfermedad dure poco, ¿no? Este pensamiento, este sacrificio que hacen por los hijos, pues parece que no tiene límites. 5. Los hijos deben corresponder el amor paternal y no decepcionarlos. Claro, porque sería frustrante también para los padres que este hijo de repente no logre, ¿no?, alcanzar los objetivos. Pero notamos que la quinta unidad ya no está hablando de los padres, ¿no? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta unidad nos están hablando sobre el sacrificio de los padres por el bien de sus hijos. La quinta unidad ya no habla de la actitud sacrificada de los padres. La quinta unidad nos habla de los hijos y su correspondencia. El tema entonces en este texto es la vida sacrificada de los buenos padres. Luego, la oración eliminada sería la quinta, pues. Y como se aleja del tema, vamos a plantear que el criterio sería disociación. A continuación vamos a leer juntos, muchachos, 2 ejercicios tipo examen de admisión. Veamos el primer texto. 1. Los países ricos no se desarrollaron a causa de la industrialización, sino al revés. La industrialización siguió al desarrollo. ¿Qué notamos? Que el autor quiere contradecir una idea que está seguramente muy de moda, ¿no?, en su contexto. ¿Cuál es la postura del autor? Que primero tiene que haber desarrollo para que luego haya una industrialización. 2. La industrialización no es la condición sine qua non, sin la cual no, indispensable, para el desarrollo. Si nos dice que no es la condición necesaria para el desarrollo, eso quiere decir que la primera unidad queda sustentada. Primero tiene que haber desarrollo para que luego haya industrialización. 3. Importar bienes de capital para aumentar la inversión
no produce desarrollo, a menos que las instituciones del capitalismo liberal estén en su lugar. Pero esa sería una excepción, pues. Importar bienes de capital no produce desarrollo. La unidad número 3 fundamenta a la 1. Esto explica el éxito industrial de países como España o Irlanda. Sería un ejemplo de los países que se han desarrollado. 5. Sin el ambiente adecuado, la inversión solo engrosa ciertos enclaves, ciertos grupos. Y si engrosa ciertos enclaves, ¿qué se evidenciaría? Que el país no se ha desarrollado. Lo que se han desarrollado solamente son algunos grupos. Entonces la número 5 también sirve para fundamentar la primera información. ¿A cuál podríamos eliminar? Bueno, yo pienso que la 4, ¿no? Porque la número 4 no colabora para fundamentar la tesis que está planteada en la 1. ¿Cuáles son los dos conceptos más importantes del texto? Industrialización, ¿correcto? Y el otro es desarrollo. Y por eso el tema sería la industrialización como consecuencia del desarrollo y no al revés. Eliminamos la cuarta oración. ¿Motivo? ¿Se aleja del tema? Sí, es una información irrelevante, ¿no? Y por eso vamos a concluir que es una información disociada. Criterio de disociación. Veamos el segundo ejercicio. A las 22:50 horas, una limusina se detuvo frente al edificio. Yoko Ono y John Lennon bajaron del vehículo. Ya, el texto notamos que comienza a ser narrativo, ¿no? Señor Lennon, fue lo que dijo a su ídolo antes de sacar del bolsillo un revólver del 38 y vaciar el cargador. Señor Lennon le dijo, ajá, antes de sacar del bolsillo un revólver. Va a haber acá, va a haber una muerte, va a haber un asesinato. Profesor, ¿ese no es John Lennon, el cantante principal de The Beatles? Sí. Las 4 balas que abatieron a Lennon hicieron que aquel muchacho dejara de ser un fan anónimo. Claro, dejó el anonimato. ¿Por qué? Porque mató a un grande de la música, asesinó a un grande de la música. ¿A quién? A John Lennon. David Chapman no huyó del escenario del crimen que acababa de cometer. Se quedó apoyado en la pared del edificio, leyendo la novela El guardián entre el centeno. Hasta allí, ¿qué cosa hemos notado? ¿Qué hemos advertido? Que el autor no quiere explicar qué. Claro, el autor no quiere explicar cómo David Chapman, asesina a John Lennon, el cantante de The Beatles. La posibilidad de que The Beatles se reencuentren se desvaneció. Su fundador había perecido. ¿Quién lo mató? David Chapman. Bien, pienso que el texto ofrece como acontecimiento principal el asesinato de Lennon. Y el autor nos quiere informar, ¿no? Nos quiere informar cómo Chapman asesina al maestro Lennon, al señor Lennon. Tema entonces, ¿cómo Chapman asesinó a John Lennon? ¿No? Un tema así a manera de pregunta. ¿Sí? Y la unidad que no colabora, ¿no? La unidad que no es coherente, como las demás sí la son, sería la número 5. La número 5 incurre en una disociación. Se aleja del tema. ¿Sí? Criterio de disociación. Muy bien, espero que se hayan divertido con esta información bastante breve, pero muy importante, sobre el tema de eliminación de oraciones. Nos vemos, muchachos.